de Santidad presenta Temas y Debates con el licenciado Selvin Brevé. En este día que Dios nos ha dado y que es de mucha bendición, un día más, su programa Temas y Debates con un tema más, que creemos que puede ayudarnos a reflexionar, ayudarnos a meditar y a tomar algunas decisiones por el bien de nosotros mismos. No sé si usted crea o considera que usted y yo hemos sido creados con un propósito. Y hay un diseñador de la vida que se llama Dios Todopoderoso. Y ese Dios tiene propósitos para su vida. Y hoy queremos hablar de un tema acerca de la salvación en Cristo Jesús, lo cual es el fundamento de la fe en que nosotros hemos creído. En este programa, mis invitados y yo, a través de la palabra de Dios, en la cual creemos. Les saludamos a ustedes aquí en la comunidad de Juticalpa, barrios, colonias, caseríos, algunos de los municipios hasta donde llegamos y más allá de la frontera de nuestra nación. Llegamos a través de la red social Facebook y es una bendición que nosotros sentimos a través de este medio que esta pequeña reflexión pueda llegar hasta usted. Queremos que se quede con nosotros, queremos que valore en realidad lo que hemos preparado en este momento. Y quiero presentar también a mis invitados. Está conmigo la hermana y licenciada Ondina Romero, una persona a quien apreciamos y creemos que es capaz, pues de acuerdo a los talentos que Dios le ha dado, de poder tener buenos aportes sobre este tema. Y también está conmigo el hermano Pastor Madrid, ¿verdad? Un hombre también muy conocedor, que el Señor ha tratado personalmente con él, con mucha sabiduría de parte de Dios. Y este tema, valorando la salvación, va a quedar pues en análisis con ellos dos. Y vamos a tratar de sacar algunos conceptos al final para que usted los valore. Quiero saludarles, agradecerles por comparecer en este medio, en este espacio, y que ellos también puedan saludarles a ustedes. Hermana Ondina, buenas noches. Buenas noches, estamos bien contentos, agradecidos por la oportunidad. A la audiencia también queremos bendecir la vida de toda la audiencia de este programa. Queremos compartirles que nos sentimos muy felices de estar dando nuestros aportes, dando nuestros puntos de vista, bendiciendo a la ciudad de Juticalpa, a cada una de las personas. Les hacemos llegar bendiciones de lo alto. Muchas gracias, hermano Pastor Madrid. Sus palabras también, por favor. Sí, muchas gracias, hermano. Damos gracias a Dios. Estamos muy contentos de estar aquí en este lugar. Queremos, pues, con nuestro aporte, con nuestra contribuir, ¿verdad?, a entender esos temas que de repente son incomprendidos, y queremos dar luz en medio de, a veces, de la incomprensión o no el entenderlo correctamente. Estamos en lo que nuestra cultura llama Semana Santa. Creo que no es un concepto bíblico. Yo no lo he encontrado en la Biblia, sinceramente. Más bien, cuando nosotros revisamos, estamos como recordando que en una época similar, tal vez cercana a esta, Jesús, que fue enviado a este mundo a cumplir un propósito para traer vida, él fue crucificado. Y con un objetivo fue crucificado. Y hoy que nosotros recordamos ese tiempo, la gran pregunta es, ¿estaremos valorando ese sacrificio de Cristo? Normalmente en esta semana, que se le llama Semana Mayor, Semana Santa,
es una carrera contra la muerte. Hay estadísticas de cuántos muertos hubieron hace varios años y cuántos habrán en este año. Entonces, si queremos ese paso de la muerte, ¿verdad?, que pasa más allá de la muerte, y poder iniciar con una pregunta tal vez para que podamos interactuar con mis invitados acerca del concepto ¿qué es la vida? Que lo tomemos como punto de partida, porque luego vamos a hablar de la salvación, pero podíamos iniciar conceptualizando qué es la vida. Licenciada y hermana Ondina, por favor. Bueno, en primer lugar quiero referirme a lo que usted expresó sobre esta semana. Todas las semanas deberían ser santas. Para nosotros es una semana igual, porque todos los días de nuestra vida debemos vivir en santidad, pero de repente es un tiempo donde se conmemora, ¿verdad?, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Y ese siempre es un motivo de alegría para el creyente, porque la muerte para nosotros simboliza victoria, ¿verdad?, y la resurrección también, vida eterna. Precisamente la resurrección de Cristo es la gran prueba de que Jesús es quien dijo que era el Hijo de Dios. Y en su muerte y resurrección tenemos esperanza también de resucitar nosotros. Qué bien. Ahora, la vida, y usted pregunta, es bien difícil definirla científicamente. La vida es más bien, es un concepto teológico, para algunos ético, pero para nosotros la vida es Jesucristo. Y desde el momento en que Jesucristo llega a nuestra vida, la parte, igual que la historia, en antes y después de Cristo, nuestra vida es transformada. Cambia nuestra perspectiva, nuestra forma de ver el mundo, de ver las cosas, de actuar, y sobre todo hay una semilla de esperanza en el creyente, porque no es que nuestra vida aquí va a ser diferente, no va a ser un lecho de rosas. El mismo Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Jesús no dijo no van a sufrir los cristianos, los que creen en mí no van a tener problemas. Lo que ha dicho es: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin, y eso siempre es un motivo de gozo. O sea, nuestra actitud siempre y nuestra fortaleza debe ser el gozo del Señor, y hay como una sensación de alegría, de saber de que pase lo que pase en esta tierra es pasajero, que nos espera una recompensa mayor y mejor. Qué bien. ¿Usted quisiera aportar algo, hermano Pastor Madrid, acerca del concepto de vida? Dice el salmista, cuando compara la vida, que es como neblina, que es como una sombra, que hoy está, dice, y pronto desaparece. ¿Qué podía usted agregar a este concepto? Sí, hermano, en realidad ese término de la vida es tan amplio, como decía mi hermano Ondina, de poderlo definir, pero conociendo la palabra de Dios, observando el término de cómo la gente la vive, y más en estos días, cómo la gente reacciona ante las dificultades, ante el mundo, ante los placeres, ante cuántas cosas que se ofrecen precisamente en estos días. Y realmente el ser humano no ha valorado realmente el objetivo primordial de Dios en cuanto a la vida. Porque Dios dice en su palabra que Él nos creó y nos hizo para adorarle, pero no para excedernos en el libertinaje, en excedernos en aquellas cosas que realmente no le agradan a Dios. Más bien al contrario, nos alejan de Él. Y cuando el ser humano usa la vida en esos términos, en esas condiciones, realmente no hay esperanza. La vida se va alejando cada vez más de Él. Y entre más alejado está de la mano de Dios y de la vida, está más cerca
de la muerte y de la condenación. El ser humano realmente no ha valorado, el mundo entero. Leía yo estadísticas en cuanto precisamente en estos días de cuánta gente pierde la vida. Sí. Se queda uno sorprendido. Son miles de miles en el mundo entero que ya después pasado la Semana Santa, familias enlutadas, familias que perdieron hasta varios miembros precisamente por no valorarla. Porque la vida es un regalo de Dios, es un don de Dios, pero para adorarle a Él, para servirle, para obedecerle, para estar cerca de Él, no alejado. Entonces hay un propósito de Dios Amén. Acerca de la vida. Él como diseñador, ¿nos Amén. podían ampliar este concepto, por favor? Bueno, cada uno de nosotros se propone un plan de vida. Cada persona tiene sus metas Amén. y muchas veces, vaya, yo estoy recordando en este momento lo que yo decía. Yo tengo derecho a equivocarme, a cometer mis errores y a vivir la vida como yo decido. A disfrutarla. Yo pensaba que me sentía dueña de mi Dueña vida. de la vida. O sea, eso fue un cambio completamente radical. Y la vida para mí era igual que para muchas personas, tener metas, estudio, familia, bienes económicos, casa, carro, etcétera, placeres, Claro. el disfrutar. Y eso vino a ser Cristo Jesús en nuestra vida, cambiarnos completamente la perspectiva, a entender que aparte de que bueno, en primer lugar, que ya no somos dueños de nuestra vida le pertenece. En segundo lugar, que Él tiene un plan para nuestra vida que es mejor que el plan que tenemos, porque tiene connotaciones eternas, y que esa vida la podemos vivir en la voluntad de Dios, que como dice su palabra es buena, es perfecta y es agradable, que fuera de Él nuestra vida es vacía. Amén. Eso es interesante. Entonces, la vida que vive el ser humano separado del propósito de Dios, ¿tiene o no tiene sentido, hermano Pastor Madrid? Totalmente alejado, no hay propósito ni tiene sentido. Pero y esa diversión que habla la persona de que yo vivo mi vida, que nadie se meta conmigo, porque yo hago lo que quiero con ella, mis decisiones son mías, ¿cómo funciona eso? Ahí, hermano, es que precisamente los placeres, lo que la persona siente andar en ese ambiente de desobediencia, y es abonado con el enemigo que le agrega, ¿verdad? Que se sienta bien, que se sienta importante, que se sienta, entre comillas, feliz. Y todo eso va cada vez, como dicen, engañándolo más, hasta llegar a un punto donde él cree totalmente que la vida que lleva es la correcta. Por eso la Biblia nos menciona ahí en un texto que dice donde el hombre empieza a creer que todo lo malo que hace está bien, que el equivocado es el que cree que él anda mal, porque él anda bien. Entonces todos esos conceptos, esas ideas, esos pensamientos, unidos al placer que le ofrece el mundo, quedó atrapado, y salir de ahí, solo el poder de Dios lo puede libertar de esa condición, de libertarlo de esa opresión, porque está cautivo, está, como dicen, preso, Claro. sin barrotes, pero es una prisión todavía más poderosa, aunque es invisible. El hermano pastor menciona un concepto bien interesante, cautivo, y eso es precisamente parte de la obra del maligno, de Satanás en la vida del hombre, el engaño. Y fuera del Señor somos esclavos. Somos esclavos del mundo, somos esclavos del pecado, y eso es precisamente lo que viene a ser la salvación en nuestra vida, a darnos libertad. Yo creo que el hermano ahí nos trae una buena referencia de lo que es de lo que implica, de todo lo que implica salvación. Salvación no es una palabra bien amplia, y en el hebreo tiene muchos significados.
Sí. Bueno, entonces pasemos a ese concepto para ir como entrando Sí. en calor, ¿verdad? Sobre el mismo tema. Traía yo en mis notas, hermano, en relación a este hermoso tema, ¿verdad? Muy bien. Y tan de actualidad, donde dice que precisamente la salvación es una palabra del griego sotería, que significa liberación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona está presa, está cautiva, no tiene oportunidad alguna, si no es con el poder de Dios. Y este término es tan importante, hermano, en la palabra de Dios, que he mencionado un poco menos de 200 veces. Y si nos ponemos a meditar por qué el Señor menciona tan repetitivamente ese término, porque es importante. En el plan divino de Dios, hablábamos ahora temprano con mi hermano Ondina, y llegábamos a la conclusión que el plan divino de Dios está desde Génesis en su palabra hasta Apocalipsis, plasmado totalmente, pero claramente, sin ninguna duda, que el plan está, el fundamento primordial de Dios es la salvación del ser humano. Claro. Ahí está todo. Y lo encontramos repetitivamente, ¿por qué? Porque es el plan de Dios, es el deseo, Claro. es el anhelo de Dios, que todos los hombres, dice, se salven. Qué bien. Ese es el concepto entonces de salvación. Exactamente, uno de los muchos, Ok. ¿verdad? Bueno, salvación también es victoria, Amén. es prosperidad, es socorro. Cuando en medio de la angustia, en medio de las calamidades, cuando somos librados de nuestros enemigos, aún salvación es sanidad. Amén, claro. O sea, el concepto de salvación involucra la sanidad y la restauración completa. Es librar de la opresión, es librar del Liberación, mal. sí. Eso es salvación. Qué bien. Y las consecuencias de una persona que vive al margen del propósito de Dios, ¿qué podemos decir? Si él siente que es divertida la vida, si él siente que tiene sentido lo que hace, pero está al margen de la voluntad de Dios, viviendo como a él le parece, ¿qué consecuencias suceden ahí, le ocurren a esa persona? Definitivamente nada bueno, ¿verdad? Porque hay un principio fundamental en el ser humano, hermano. Entre más cerca de Dios, estará mejor y estará seguro. Entre más alejado o apartado de Dios esté, es más inseguro y más próximo a la muerte, y muerte eterna, ¿verdad? Donde no hay, como dicen, retorno ni hay esperanza. Entonces, el ser humano, ¿por qué Dios lo ha creado y por qué se ha preocupado de tal manera que él mismo encarnarse, ¿verdad? Es tan importante para Dios. Yo, cuando medito en eso, créame que mi reflexión es muy profunda en ese sentido, y me quebranto de Dios mismo encarnar. Tan insignificantes somos, hermano, y Dios venir a esta tierra para salvarnos, Claro. precisamente de esa opresión que habla la hermana Ondina, de ese cautiverio donde no hay esperanza para nada del ser humano. Pero la gente está afanada, está sumida Claro. en esa opresión, donde no puede siquiera ver las consecuencias de lo que va a ocurrir, y ocurre, ¿verdad? Porque Sí. muchas personas después de estos días ni siquiera tendrán la vida, ya sus familiares sufriendo porque ya no están con ellos. Pero ¿cuál fue el motivo de todo eso? Alejarse de la voluntad de Dios, del propósito de Dios para ellos, de estar bajo esa cobertura. Quizá Muy la bien. respuesta la tendríamos si cuando estudiamos el tema de la salvación, la pregunta sería, ¿de qué tendríamos que ser salvos? ¿Y para qué? Correcto. Entonces, ¿de qué? De la esclavitud, del pecado. ¿Para qué? Porque Dios Ujú. tiene, a cambio de destrucción, tiene vida eterna. Esa es la dádiva, ese es el regalo de Dios. Claro. Ahora, el hombre no lo puede ver, porque hay ceguera. O sea, Ujú. el príncipe de este mundo Ha cegado. No ha cegado el entendimiento y no lo podíamos ver. Ujú. Puede una persona tener muchos libros encima y no darse cuenta.
Y puede ser una persona completamente iletrada y entender en qué consiste el plan de salvación de Dios. Sí. Vaya, yo siempre tuve temor de Dios, sin embargo no tenía salvación. Y no podía entender, escuchaba, pero mis oídos estaban sordos, ¿verdad? Sí. Y mis ojos ciegos. Hasta que se consumó mi tiempo, ¿verdad? Y sentí el llamado en el corazón, porque hay un momento en la vida del hombre, ¿verdad? Que sientes el llamado de Dios, porque el deseo de Dios no es que nadie se pierda, que todos encontremos realmente una vida con propósito, Amén. una vida plena, una vida Sí. abundante. Es hermoso encontrar el camino. Cuesta, a mí me costó mucho, pero estoy muy Excelente. feliz de haberlo encontrado. Estamos hablando con mis invitados acerca del tema valorando la salvación, un tema desde el punto de vista cristocéntrico, bíblico, en el cual pues nosotros hemos creído y de acuerdo a la palabra lo estamos compartiendo con ustedes a través de la fe, que nosotros creemos que somos salvos a través de Cristo Jesús, el único intermediario entre Dios y los hombres. Hermano Pastor Madrid, si estamos hablando del tema de la salvación, la gran pregunta sería, bueno, ya hay un concepto, ya hay un por qué, para qué. ¿Cómo se encuentra entonces la salvación? Alguien se podría preguntar, ¿cómo se encuentra la salvación? Hay acciones que tomar, hay requisitos que cumplir, cosas por el estilo podían ser parte de las interrogantes de nuestros televidentes el día de hoy. Dice la palabra de Dios, hermano Selvin, que ahí creo que encontramos respuesta a muchas interrogantes que hoy día nos podíamos hacer y las que hemos planteado aquí. Y dice que la salvación es gratuita. Ningún mérito humano puede justificar o decir tener que hacer algún logro para obtenerla. Simplemente aceptarla. La persona abre su corazón a Jesús y en ese momento es el único requisito que Dios le pide, que él pueda tener un arrepentimiento, ¿verdad?, genuino en su corazón y aceptar ese don de Dios, porque es un don, preciado de Dios. Y dice, yo quisiera leer ahí lo que dice en el libro de lo que decía Jesús, o que dijo Jesús en su momento, en el libro de Lucas, en el capítulo 9, versículo 56, que nos sigue repitiendo al día de hoy. Y dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y ahí dice, ¿por qué? Porque Jesús, el objetivo desde el inicio, desde la creación del mundo, ese ha sido su fundamento, salvar las almas de los hombres. La prioridad para el ser humano debería ser esa, pero la gente no la valora, precisamente porque no tiene ningún costo. Claro. No hay ningún esfuerzo que tenga que hacer, sino simplemente aceptar ese don de Dios. Qué bien. Decía don Pedro Oliva, si las personas supieran lo que nosotros tenemos, el tesoro que tenemos, querrían robárnoslo, arrebatárnoslo. O sea, el reino de los cielos siempre es comparado con una perla de gran precio, pero los hombres muchas veces no lo pueden ver. Está frente a los ojos y no lo miran, ¿verdad? Están escuchándolo y no lo oyen, ¿verdad? Y el Señor pues siempre dijo, es como una perla de gran precio, ¿verdad? Que un hombre vendió todo lo que tenía y la adquirió. O sea, la salvación es algo grande, es algo Amén. inmenso, ¿verdad? Es quizá lo mejor que podemos tener, tanto Amén. que vale todos los bienes, todo lo que el hombre tiene, lo vale la salvación. Su vida misma lo vale la salvación. Todos los recursos materiales, humanos, todo no se puede comparar con ese gran regalo que Dios nos dio. Amén. Es algo gratis, pero muy caro, porque tiene precio de sangre, ¿verdad? Qué bien. Amén.
¿Hay salvación después de la muerte? ¿Por qué hay algunas creencias o doctrinas, podríamos decir, que consideran que después de la muerte una persona puede ser salva? Analicemos ese concepto, por favor. Sí, creo yo que se maneja mucha, como usted decía, doctrina, ¿verdad? Y la mayoría de ellas equivocadas, erróneas, o de mala observación e interpretación de la palabra de Dios, o muchas veces acomodada a lo que ellos, sus beneficios, ¿verdad? Porque la gente, la mayoría de las veces, cuando tergiversa el contenido o realmente la palabra de Dios, es por beneficios egoístas. Y el ser humano como que es dado siempre a lo malo, a creer lo que no es, ¿sí? ¿verdad? Porque sí. La misma palabra de Dios así lo dice, que muchos, incluso ángeles vestidos, dice, de luz, y que serán de oscuridad, de tinieblas, de mal, de maldición, ¿verdad? Y eso es lo que es dado a la gente a creer. Alguien empieza a hablar erróneamente o equivocadamente, o una doctrina equivocada, la gente es lo que más cree, y es donde debe estar más escuchando aquello erróneo y equivocado. Y eso es que nos lleva realmente a muchas dificultades. ¿Usted quisiera agregar algo? Más bien sintetizar Okay. a su pregunta. Son doctrinas de hombres que no están basadas en la palabra de Dios. Son prácticas, o más bien religión, que no tiene su fundamento en lo que Dios dijo, en lo que Dios dejó, que es su palabra. Se hacen leyes de mandamiento de hombres. Entonces, si nosotros miramos en la Biblia, muchas de esas religiones no están basadas en la palabra de Dios. Ahí también hay intervención maligna. Incluso la misma, como dice el hermano pastor, la misma Biblia advierte. Incluso hay religiones muy grandes que están bajo engaño, que no están basadas en la palabra. Porque el hombre fue creado para adorar a Dios. El hombre tiene necesidad de adorar a un Rey Supremo. Sí. Entonces lo busca, solamente que no lo busque en los lugares inadecuados. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Pero dicen esto, dicen lo otro. Dijo, yo soy la verdad. Y son verdades que conducen a la muerte. Él dijo, yo soy la vida, y vida eterna, y vida abundante. Amén. Entonces, en Jesús está el secreto para la salvación. Si alguien, una doctrina, una religión, aparta a Jesús, entonces ya no estamos hablando de una salvación genuina. Podíamos establecer algunos parámetros al respecto. Bueno, la Biblia dice que toda doctrina que niega que Jesucristo ha venido en carne es una doctrina del anticristo. Toda doctrina que niegue la deidad de Cristo, ¿verdad? Tiene esa misma característica. Es una doctrina falsa. Esos son los cuidados que debe tener una persona entonces, porque existe confusión. Muchas personas dicen, bueno, si alguien llega a mi casa y me habla de Dios, pues yo voy a abrir porque me está hablando de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Es Jesús la diferencia como fundamento o Dios? ¿Cuál es ese? Como dudas que podían entrar en el televidente hoy para establecer algunos parámetros. Totalmente, hermano, la vida es Cristo. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay otra manera, no existe ni otro nombre, como dice la palabra de Dios, dado a los hombres, en el que podamos ser Cristo salvos. Jesús. Y dice también allá en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, dice ahí, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto dice, no de vosotros, pues es
don de Dios. No hay ningún mérito humano. O sea, es el regalo Que de no Dios puede. Es un para la regalo, humanidad. una dádiva, es un regalo precioso, único, exclusivo, valioso, que ni aún con todos los valores del mundo, los bienes o todo lo que podamos imaginarnos y acumularlo en un lugar y siquiera adquirir una alma o una salvación. No se puede, simplemente por la dádiva de Dios. Qué bien. O sea que la salvación procede de Dios, fue idea Amén. de Dios, Amén. y fue Dios mismo el que descendió. Como él dice, empezó en Génesis, desde Génesis 3:15, Claro. ¿verdad? El plan de salvación ya está Amén. dado para la humanidad. La Biblia habla de la redención del hombre, precisamente del rescate del hombre. Amén. Porque el hombre cayó pues a través del pecado. Solo los capítulos 1 y 2 Sí. hablan de creación. De ahí, desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis, Amén. que realmente habla de Jesucristo. Amén. Algunos dirán, bueno, es el último libro, da miedo. No, el último libro es precisamente una semblanza de Jesucristo, ¿verdad? Como Rey soberano. Sí. Es esperanza. Excelente. Entonces, si algo podemos rescatar la noche de hoy, es que Jesucristo es vida, es el Amén. camino y es la verdad, y solo a través de Él la raza humana puede encontrar salvación, Esperanza. Amén. esperanza, ¿verdad? Entonces, esa salvación es cuando el Señor así lo determine, la estadía del ser humano en esta tierra, pero se puede vivir ya de una forma diferente en Cristo Jesús. Ya Amén. cambia, decía, la perspectiva de vida de la persona y se empieza a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es agradable, según el testimonio de ustedes, vale la pena Cristo. ¿En qué forma Amén. cambió su vida? Tal vez de compartir algunos aspectos personales, ¿verdad? Antes y ahora con Cristo. Amén. Totalmente, hermano Salvi. La vida del ser humano cambia cuando Jesús vive en su corazón. Nunca jamás volverá a ser igual. ¿Por qué? Porque con Cristo se transforma todo, sus pensamientos, su corazón, sus ideas, todo totalmente, hasta llegar al punto de afirmar lo que en su momento decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué quiso dar a entender? Que él ya no gobernaba en su vida, que no era él el que decidía por lo que hacía, sino era Cristo en él. Cuando la persona entrega totalmente su vida al Señor, su vida nunca jamás podrá ser igual. Sus pensamientos serán diferentes, su actuar será diferente y todo su fruto será diferente. Que es una nueva obra. criatura, dice la palabra. Porque es una nueva, correcto. Sí, y que las cosas viejas pasaron. Entonces, Aquí como dice, que son nuevas. como que hay una renovación en el, pero Amén. seguimos siendo iguales, ¿verdad? Pero como que hay una renovación. ¿Cómo funciona eso, hermana Andy? Bueno, usted está aludiendo a lo que es la regeneración. Ujú. Amén. No se trata de una criatura mejorada, no, revisada, cambiada, ni transformada, es una nueva criatura con percepciones diferentes. Ujú. Y eso lo que da realmente felicidad. O sea, Amén. somos felices, ¿verdad? Por Cristo, porque vivimos con esperanza. No importa qué pase aquí en esta tierra, Ujú. pero nos espera un futuro mejor y tenemos esa certeza. Sin embargo, tenemos que tener cuidado porque la salvación es algo grande, no acostumbrarnos tanto a dejar de valorar esa salvación. Dice el libro de los Hebreos 2, Ujú. dice, por tanto es necesario que con más diligencia, con más, Sí. atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. O sea, podríamos deslizarnos. Dice en el libro de Corintios, el que esté firme, mire que no caiga. Sí. No podemos descuidar ese gran regalo. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, así como el pecado, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan Excelente. grande?
la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Hay que cuidarla. O sea, hay que cuidar porque Sí. es algo valioso. Sí. Dice también la palabra que Jesús es la puerta. Muchos podemos entrar por la puerta, pero el camino, también dice, el camino estrecho. No podemos entrar por la puerta que es Cristo y vivir por el camino ancho. Tenemos que vivir por el camino estrecho. El camino estrecho es aquel que marca la voluntad de Dios, que marca la negación al yo, la negación a ciertos placeres, a nuestra vieja manera de pensar, sino adaptar la nueva manera que el Señor nos ha dado en su palabra. Yo creo que está claro el concepto. Vamos a retraernos un poco a lo que hablábamos acerca de si hay salvación después de la muerte o un muerto puede ser salvo. Hay un pasaje en el libro de San Juan que habla de confesar a Jesús para ser salvo, ¿verdad? Y dice, todo aquel que confesare, ¿verdad?, será salvo. Entonces, Romanos 10, 9 y 10. Romanos es, ¿verdad? 10, 9 y Sí. 10. Entonces, un muerto no puede confesar. Podíamos explicar esa parte entonces para dejar claro el concepto de que en la muerte no es posible la salvación. Como ustedes decían, son religiones o doctrinas de hombres. Sí. Por favor. Hay un versículo, un texto que también nos puede ilustrar, hermano, que me gustaría que lo viéramos ahí, hermano Dina, y lo busca. Lucas 23:33. Lucas 23:33. Yo creo que anoté yo parte de él. Y es exactamente cuando Jesús es llevado para la crucifixión. Y está en aquel lugar llamado la calavera. Pero a Jesús lo van a crucificar en medio de esos dos malhechores. Y uno, dice la Biblia, a su izquierda y el otro a la derecha. Pero mire qué interesante. Sí, por favor. Dice, cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Ahora va al 42. Y dijo a Jesús, uno de ellos, ¿verdad? Ajá. Está en el 41. Nosotros, dijo uno de los ladrones, a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas refiriéndose a Jesús, ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Paraíso. ¿Qué nos lleva ahí, hermano Servi? Claramente nos define que ninguna obra. Este hombre era un malhechor. No había hecho buena obra en el mundo, ni lo que había hecho. Al contrario, había dañado, Sí. había hecho cuantas cosas malas. Pero Jesús no considera eso, sino que lo que consideró fue su actitud de reconocerle, de aceptarle. Pero mire qué interesante también. El mundo, Dios lo ve en dos maneras, los salvos y los no salvos. La persona aquí, ellos están simbolizando precisamente eso. Uno acepta el perdón de Jesús y el otro no. Sí. En esa misma condición estamos al día de hoy. La gente va por la puerta amplia, por la puerta no langosta, Por lo que ve. por lo que ve, del mundo. el Ajá. placer, por el beneficio, por Sí. la envidia, por todo aquello que le trae beneficio, por el egoísmo, podríamos Sí. simplificarlo todo. Pero Dios no quiere eso de nosotros, quiere lo contrario. Y ese es el problema Y entonces ese que es- obstaculiza que el ser humano Correcto. alcance la salvación. Exactamente eso es. Y en este pasaje que mencionó el hermano pastor, realmente se hace alusión al paraíso. Y alguien dirá, bueno, ¿y qué es eso? Recordemos que hubo un primer paraíso, el de Adán y Eva, ¿verdad? Sí. Luego, antes de Cristo, estaba otro lugar que se le llamaba paraíso o el seno de Abraham. Con la muerte de Cristo, ¿verdad? Ya se sale del seno de Abraham
Y dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Estamos hablando ya de un tercer paraíso. Muy Que hay bien. una diferencia entre antes de Cristo estaba el seno de Abraham, el mismo Jesús narró la parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? Donde estaba Del seno de Abraham. en el Seol, Sí. del seno de Abraham, donde Sí. estaban el lugar de los justos, estaban guardados hasta la muerte expiatoria de Cristo. Porque si sabemos que Dios escogió un pueblo para salvarlo, y luego a través de ese pueblo traer la salvación a toda la humanidad, un pueblo pequeño. Alguien decía que era más o menos como el departamento de Olancho, sin embargo es una gran potencia, y nosotros apenas figuramos, Claro. ¿verdad? Entonces, escogió ese pueblo y hacían prácticas o expiaciones que duraban un año. El sumo sacerdote con toda la cantidad de ritos, de ceremonias, solamente él mismo tenía que santificarse y purificarse para hacer expiación por el pueblo. Pero ya con la muerte de Cristo solo hay una expiación, ¿verdad? Una vez y para siempre, ¿verdad? Jesucristo el justo Sí. fue sacrificado, fue el santo Cordero de Dios, un Cordero sin manchas, sin defecto, sin pecado y perfecto, ¿verdad? Que hace expiación por todos y por siempre. Ya no hay necesidad de hacer sacrificios, de hacer romerías, de hacer laceraciones humanas, porque todo se obtiene gratuitamente, así como ese ladrón, ¿verdad? Que no hizo nada, solamente creer, ¿verdad? Y pedirlo con su corazón. El hombre definitivamente en su corazón Abrió su corazón. Sí. Reconoció Sí, en sí. ese momento sus No pecados. solo su boca, ¿verdad? Sino su corazón. Porque dijo, nosotros, cuando el hombre dijo, él no es como nosotros que sí merecemos, el hombre está reconociendo Claro. su pecado. Luego le dijo, pero sabía quién era Jesús. Acuérdate de nosotros, de mí, cuando estés, Claro. ¿verdad? Cuando estés en el paraíso. Y el Señor le dio inmediatamente el perdón de pecados. La vida de uno es bien diferente, porque no es lo mismo escuchar. Yo crecí escuchando el perdón de pecados, pero no es lo mismo escucharlo que vivirlo. Sí. Cuando uno experimenta ese perdón de pecados, realmente se siente casi como una pluma. Uno se da cuenta de todo el peso que traía, de todas las cadenas. Sí. Bueno, Y da gracias a y Dios, ¿verdad? sí, es una sensación inigualable. Como que es como un privilegio, ¿verdad? Se siente. Una experiencia única. Sí, sí, sí. Amén. Qué bien, entonces hoy estamos hablando acerca del tema de valorando la salvación. Un tema de repente para usted medio subjetivo, ¿verdad? Poco de creer, pero en realidad, especialmente en este tiempo donde hay tanto desenfreno, donde la comunidad hondureña, pues en su mayoría hasta las prendas del hogar se hipotecan por tal de seguir la diversión, la parranda. Ustedes van a ver negocios donde no se compra comida para compartir en la casa, sino que se compran cosas que van a distorsionar la conducta humana, el desenfreno. Pero no es Cristo en realidad el tema prioritario por el cual se celebra la Semana Santa, ¿verdad? Entonces, si quisiéramos, como vemos propicio el tema valorando la salvación, porque puede ser que como todos vamos a morir, la gran pregunta es, ¿cómo está su vida? ¿Está preparado? Si hoy le tocara partir al más allá, ¿qué podíamos decirle a las personas en este momento acerca de la salvación si se perdiera la vida? Viene a mi mente, hermano, una experiencia que recuerdo precisamente para estos días de la Semana Santa. Fuimos a un centro comercial, a un supermercado con mi esposa, y cuando llegamos a la caja a pagar, estaba bien concurrido el lugar y había más o menos 4 personas delante de nosotros en la fila.
Y cuando yo empecé a notar, a tomar conciencia de las personas que estaban delante de nosotros, fijarme más puntualmente, me di cuenta y empecé a observar que todos ellos, pero ni siquiera uno en forma diferente, lo único que llevaba era bebida. Botellas de whisky y de todo bebida Yo lo he embriagante. visto también, sí. Bebida embriagante. Créanme que aquí en el momento yo me agarré de la carretilla que llevábamos nosotros y yo empecé a orar por aquellas personas y a sentir dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque sabía que cuánta consecuencia podía producir lo que ellos llevaban. Claro. Que todo lo que ellos llevaban era para el mal, destrucción y todo lo malo. Sí. Y que no podía yo cuantificar qué es lo que podía ocurrir con aquello que ellos llevaban. Realmente el mundo está en esa condición, no valorando lo que más debería valorar, Claro. no considerando ese don precioso, gratuito, sin ningún costo, que Dios está proporcionándonos hoy. El mundo está dando la espalda a todo eso bueno que Él nos ofrece. Ojalá y podamos de alguna manera llevar reflexión a las personas que nos ven, que nos escuchan, para que en estos días puedan cambiar ese pensamiento. Hacer un alto. Hacer un alto, a Sí. detenerse y Qué pensar que puede ser diferente su vida. Qué bien. Yo creo que el hermano nos está hablando de un mundo bajo engaño, Amén. ¿verdad? Bajo valores equivocados. Dice precisamente el libro de Hebreos en el que continúa, dice el autor de la salvación. Luego cita el Salmo 8, el mismo libro, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Amén. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra y le pusiste sobre la obra de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, así como el hombre en su insensatez perdió todo lo que Dios le dio, ¿verdad? La comunión con Dios, entró en lo que llamamos muerte espiritual. Sí. Por eso es necesario vida espiritual, vida nueva, Amén. porque el viejo hombre está muerto en delitos y pecados, porque aún los niños nacen con el pecado adámico, Sí. ¿verdad? Usted observa a un niño y ya aún en su inocencia peca, ¿verdad? Pero no es un pecado, no es un pecado cometido, es un pecado heredado, ¿verdad? Porque Exacto. nacimos en maldición y solo Cristo se hizo maldición para que nosotros pudiéramos recibir liberación o libertad y la misma bendición. Él dice, maldito es el que es colgado en un madero. Entonces Cristo se hizo maldición. Él cargó con el pecado para que pagó por nosotros. O sea, Dios es justo y Dios tiene que castigar el pecado. Entonces la única salida era que alguien pagara por él, y Jesucristo pagó voluntariamente. ¿Quién podía entender eso? Ni siquiera el pueblo judío lo pudo entender, porque ellos esperaban un Mesías que los liberara del yugo romano, Claro. que los sacara de la opresión material. Ellos no entendían realmente De lo espiritual. que era espiritual. Aún así, él cumplió con toda la profecía, daba vista a los ciegos, los cojos saltaban, los muertos resucitaban, los sordos oían, los ciegos miraban, y aún así ellos no podían ver quién era Jesucristo, porque hubo una ceguera. Pero también esa ceguera es parte del plan de Dios para que toda la humanidad tuviera la oportunidad. Yo creo que tenemos oportunidad. Qué bien. Amén. Necesitamos ver en nuestro corazón. Si sentimos ese vacío, yo puedo decirle en esta noche, ese vacío solo puede llenarlo Jesucristo. Amén. Solo Dios puede llenarlo. Amén. Y la vida le va a cambiar. Yo le dijera, pruebe a Cristo. Lea, estudie la palabra. El que estudia la palabra buscando la verdad la va a encontrar. Porque el plan de salvación está accesible para todos. Yo también recomiendo eso, ¿verdad? Cuando hay gente media escéptica, ¿verdad? Que tal vez están bien arraigados a una religión, entonces es bueno que podamos recomendar que la persona con esa, valorando la salvación, ¿verdad? Si es tan grande la salvación, que usted pueda interesarse por ella. Porque ¿qué va a pasar si usted pierde la vida y perdió la salvación?
creyendo en algo que no tenía sentido. Entonces, qué tremendo será, ¿verdad? Para alguien, ya no hay cuenta regresiva, para alguien que ya perdió la vida en esta dimensión humana y quiera volver. Señor, me equivoqué, voy a volver para recobrar el camino, que qué difícil va a ser, ¿verdad? No hay retroactividad en este tema de la vida, por lo tanto, como la vida solo es una, yo creo que hay que valorar una salvación Amén. tan grande que dice la palabra, que solo a través de Jesucristo. Amén. Y volvemos al mismo tema, a través de Jesucristo. Importante reflexión entonces para valorar lo que es la salvación. Yo quisiera, estamos a punto de concluir este espacio de hoy en esta Semana Santa. Esperamos que su vida continúe porque Cristo aún no ha venido. Y mientras Cristo no venga hay esperanza todavía, o mientras usted no pierda la vida aquí en esta dimensión humana hay esperanza todavía. Pero la palabra dice, hoy es el día. Hoy Amén. es el día apropiado, porque el mañana para nosotros es desconocido. Entonces, ¿qué podemos decir en conclusión, hermanos, por favor? Y luego, yo no me quisiera ir de este lugar sin que pudiéramos mandar una palabra de oración, porque creemos que Dios está deseando que hayan cambios, que hayan transformaciones en el corazón, que haya salvación, ¿verdad? Amén. Entonces yo quisiera sus palabras finales, y para terminar vamos a orar después de sus palabras, por favor. Yo quisiera leer, hermano Selvin, para despedirme del auditorio que nos ve, que nos escucha, y traer una lectura en el libro de 2 de Corintios 6:2, en una versión de la Biblia que encontré que es bien interesante, en una versión de lenguaje sencillo, y dice así: 2 de Corintios 6:2. Dios dice en la Biblia, yo los escuché en el momento oportuno, llegó el momento de salvarlos y lo hice. Escuchen, ese momento oportuno ha llegado. Hoy es el día que Dios puede salvarlos. Hoy es el día. No hay otro día. Mañana no sabe, solamente Él. Sí, Solo Dios sabe si va a haber un día de mañana. claro. Nosotros sabemos el día de hoy. Hoy es el momento. Hoy es la oportunidad. ¿Para qué esperar? ¿Por qué arriesgar algo tan valioso? Algo que no tendremos oportunidad. El ser humano fuera de Cristo no tiene ninguna oportunidad. En Cristo hay esperanza, hay vida, hay salvación, hay vida eterna, hay todo. Entonces, ¿por qué despreciar eso tan grande, tan maravilloso que Dios nos ha dejado gratuitamente, sin ningún costo? Qué bien. Bueno, Ese es mi mensaje, excelente. ese es mi consejo. Busque de Cristo, búsquelo hoy mismo, no espere mañana, hoy mismo. Qué bien. Hermana Ondina, sus palabras. Yo diría, usted no sabe cuánto va a vivir, cuántos son sus días. Después de esta semana, usted puede ser una estadística. Y quizá Dios está advirtiéndole, diciéndole, toma la decisión. La puerta Amén. está abierta, pero esta puerta no va a estar siempre abierta. Todavía hay oportunidad. Este es el tiempo de los gentiles, de nosotros, ¿verdad? Los pueblos que no somos el pueblo judío, donde Dios en su inmensa bondad tuvo misericordia y nos extendió la salvación. Por eso envió a su Hijo. Pero no hemos entendido. Quizás lo vemos crucificado, nos conmovemos, pero eso no es. Claro. Este es un tiempo de victoria, porque Cristo ya murió. En este momento resucitó. Es como que cuando una persona está enferma y luego se sana. No celebramos el momento de la enfermedad, sino el momento de la resurrección. Tenemos vida en Cristo. Él nos está ofreciendo esa vida abundante. Yo le dijera, pruebe a Cristo. No se va a arrepentir. Amén. Qué bien. No sé quién de los dos quisiera dirigirnos una palabra de oración para que en realidad sea el Espíritu de Dios, tal vez no tanto nuestras palabras, sino el Espíritu de Dios tocando
su corazón y convenciéndole. Dice que Él nos convence de pecado, de justicia y juicio. Usted necesita ser convencido de eso. Y hoy queremos orar al Señor para que trate con usted. Y tarde, que no sea tarde, verá usted alcance salvación. Por favor. Señor Jesús, te damos gracias. Te adoramos y te bendecimos. Señor, por darnos la oportunidad de llegar, Señor, qué bueno a esos hogares, a esas familias, Señor, a llegar, Señor, a nuestro pueblo, a nuestro país. Tu palabra no regresa vacía. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que sea tu Espíritu Santo, Señor, dando entendimiento, quitando la ceguera, Señor, espiritual de la gente, de los hombres. Señor, rogamos para que tu Espíritu Santo guíe, oriente, dirija a la gente. Señor, que les haga sentir, Padre, que solo tú eres la puerta, eres la salvación, eres el camino, eres la vida. Amén. Señor, oramos por nuestro departamento, por nuestra ciudad, por nuestro país. Oramos, Señor, por todas las personas, Padre, para que puedan tener oportunidad, Señor, de abrir tu corazón. Envía, Señor, mensajeros de una manera sobrenatural para que pueda tu Espíritu Santo, Señor, fluir del conocimiento tuyo, Señor. Quita, Señor, toda esa ceguera. Quita, Señor, todo ese desconocimiento de ti. Y que puedan entender, Padre Santo, que solo tú, Señor, puedes dar la esperanza y la vida eterna. La salvación. Tú eres, Señor, la salvación. No hay otro nombre dado a los hombres. Te damos gracias porque aquí nos tienes, Señor, para hablar de tu palabra, para hacer testimonio, Señor, de tu grandeza, de tu poder. Gracias por este medio que tú usas, Señor, para llegar a los hogares, a las familias. Buena herramienta. Rogamos, Señor, para que multipliques aún más, Señor, esas ondas etéreas y que pueda llegar, Señor, ese mensaje a las familias. Toca tú los corazones. Aquel que ha escuchado en esta noche, Señor, inquieta su corazón. A esa persona, a esa mujer, a ese joven, a ese niño, a cualquier persona, Señor, que haya escuchado este mensaje. Cristo, Señor, es nuestro Salvador. Toca tú, Señor, con tu Espíritu Santo, todo aquello que deba ser hecho, Señor, conforme tu sabiduría, tu conocimiento. En el nombre poderoso de Jesús, lo rogamos y pedimos todo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Agradezco, hermano, su comparecencia. Creo que confiado siempre en que la palabra no regresará vacía. Amén. ¿Verdad? Y convencerá allá en su corazón. Y algo hará la palabra en su vida. Y esperamos que cuando ya estemos en la presencia de Dios, usted haya tomado la mejor decisión de su vida. ¿Verdad? Amén. Habrá un día de un juicio donde ya ese juez no será sobornable, así como lo hacemos acá nosotros, sino un juicio inquebrantable ahí, donde Jesús como juez valorará todo su accionar en esta vida y el propósito de Él para su vida y para la mía. Ese será el momento de la verdad. Y ojalá que usted tenga esa oportunidad de escuchar que su nombre está escrito en el libro de la vida. Lo dejamos para su meditación, para su reflexión y para que tome una decisión por la salvación. Que Dios pueda bendecirles. La Televisión Cristiana de Juticalpa, Imagen de Santidad, le invita a un nuevo programa de temas y debates.